Pues hola a todos, esta es una nueva semana. Como sabréis, la última semana la había liado yo un poco con la radial. Entonces, que sepáis que no vamos a cortar más ramas con la radial. Esta semana lo que vamos a ver es, en principio, terminadas las zapatas, ¿vale? Tenemos que aprender a hacer las zapatas, que tenemos que encofrarlas y demás, terminar de hacer los agujeros. Y nada, tendremos también una visita al arquitecto. Para los que seáis nuevos en el canal, me gustaría recordarles que lo que hacemos en el canal es estamos construyendo una casa contenedor desde cero, no tenemos ni idea de construcción y estamos intentando construir nuestra casa contenedor. Lo que estamos haciendo a día de hoy es intentar acondicionar la parcela y estamos ya a punto de empezar con las zapatas para poder pedir los contenedores y que vengan. Para los que ya conocéis el canal y estáis aquí, estáis suscritos, daros las gracias. Y por otra parte, sí que me gustaría mencionar que en el último vídeo nos habéis comentado un montón sobre consejos de cómo encofrar, muchos consejos, y la verdad es que nos gustaría dar las gracias por ello porque nos habéis dado ideas increíbles. Entonces, la verdad, dar muchas gracias por ello porque nos habéis dado muy buenas ideas que ni se nos habían pasado por la cabeza, la verdad. Y la verdad es que nos ha venido increíble. Hemos empezado a averiguar muchas cosas y claro, vamos a ver cómo lo podemos hacer y como todos sabréis, ahora mismo la idea es tratar de gastar lo menos posible porque como sabréis todos, el mundo está un poquito loco estos días y, y los precios estaban por las nubes, mucho más de lo que pensábamos cuando empezamos con esto. Piedra, piedra, piedra. Pero esta yo creo que esta sale. Esta por ejemplo sale. Pero es unida la de abajo. No, esta es una chiquita. Pues nada, hemos comido un poquito. Por primera vez desde el inicio nos hemos tomado un energizante porque no sé, estábamos más cansados que lo normal. Y nada, seguir, esto no estaba planeado y es más duro de lo que pensábamos, ¿eh? Así que nada, pues a seguir, hombre. Vamos a seguir. De niño empezó vendiendo piedras pintadas. Porque ya podemos montar el negocio. Es una cebolla muy pequeñita. ¿Y si la planto? Yo creo que ya las has arrancado, ¿no? De todo esto. No, pero la voy a plantar. Hazte una ensalada, ¿sí eso? No, la voy a plantar. ¿Dónde la planto? Hombre, sitio tienes de sobra, ¿eh? No, No, pero para que sepa. ¿Dónde dice? Pero para saber dónde va a estar. Es que yo no sé si se puede plantar otra vez. A ver, ¿dónde nos vamos a echar hormigón? A ver. Y también para acordarme. Y es que yo no sé ni siquiera cómo se planta. ¡Oh, por Dios! Una araña muy grande. Ahí está. ¡Uy! Esto es todo por hoy. No, mentira. Todo lo que hemos avanzado no tiene nombre el cansancio. No.
Y bueno, no esperábamos que fuese así, pero vamos a seguir avanzando. Bueno, el día de hoy ya acabamos por hoy. La verdad es que estamos muy cansados. Posiblemente mañana venga la excavadora. De todas maneras, estamos preguntando a otra que acabamos de ver. Entonces Carlos fue a preguntar para ver cuánto nos puede cobrar por allanar todo eso y demás, porque mañana posiblemente solamente nos abra la zanja y nos busque el desagüe, pero no estamos seguros de que nos vaya a allanar la parcela o quitar algunas rocas que no logramos sacar con la pala ni nada, así que ojalá que tenga tiempo, ojalá que pueda y podamos coordinar algo. Buenos días, Carlitos. Buenos días. A empezar. ¿Y ahora? Para allá, quita el pie. Yo lo veo. Esa es la arena. Porque todo esto, piedra. Piedra. No, Tiene que estar por aquí. ahí o más atrás. Ahí o más atrás. Si ya más atrás ya me paso a la parcela del vecino, ¿no? Ahí está. Con el tubo que hay que meter un trozo. Claro, el que tenemos ya nosotros. Exacto. Con un codo de 45 o 90, lo que pida. Sí, Sí, tenemos ahí un par de codos. Exactamente. Pero claro, digo yo, mi parcela va hasta aquí, entonces el tubo. De la arena para abajo está el tubo. Y aunque mi parcela sea hasta aquí, ¿Cómo? aunque mi parcela sea hasta aquí, Sí, pero están ahí los dos. Eso ya depende cómo lo hayan puesto los de los dos. Pero ahí están los dos están para adentro. Esa es la arena del tubo. Ahí veo uno, yo creo que este es el del vecino. Pues Mira. al lado está el tuyo. Hay que descubrir los dos. Joder, pues le voy a llamar yo y le voy a decir que me pague, macho. Ya te lo digo yo. O a lo mejor ese es el tuyo. Que no tiene por qué ser el del vecino, que a lo mejor es el tuyo. ya llegó otra vez el de la excavadora. Y lo que vamos a hacer es hacer esta zanja, hacer la zanja de aquí. Ya pillamos el tubo del desagüe, que prácticamente está casi a la altura de la parcela del vecino, pero bueno, lo vamos a poder sacar. Una vez que ya pillamos el tubo, vamos a dejar por favor que la plane un poco, porque si no, no sé cuándo tendrá tiempo nuevamente, así que lo convencimos. Vamos, ya como habíamos pegado todo esto, pero a ver, tiene que ir una zanja por aquí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que con la excavadora, aprovechar que está, ya quitar toda la tierra, todo esto para allá, para directamente encofrar y hacer la zanja. Y bueno, para que esté como que más firme, para quitar toda esta tierra, porque toda esta tierra es puesta. Se mueve la excavadora. Uy, se mueve todo, se mueve todo. Uy. Tamaño de piedra.
Oh, por Dios. Uy, por Dios, este señor se va. Madre mía. Mira qué tamaño. Joder. Dani, macho, esto es la vecina. Va, se entró un poco. Es lo que te dije antes, la tierra. Ajá. Dijo el profe. Dijo Carlos que esto es tierra mal puesta. Me dice, y luego esto tiene mejor que te la mueran en el campo. Me dijo. Miren ese muro lo que aguanta. No acaba de caer la piedra. Y vuelve. Ah, no, bueno, ahora ya no cayó. Bueno, muy poquito. Es que no llega, no. ¿Me has cogido? Sí, un poquito, pero te va a dar aquí en el hormigón. El hormigón choca. Uy. Está en el hormigón. Ahí está. Deja ahí. Salsa. Cayó en el muro. Sobre el muro. Ya está, muro garantizado. Madre mía, que me llamen que les hago yo los muros ya a las personas. Voy a dejar mi móvil ahí apuntado. Hacemos muros de resistentador. Oh, por Dios. No. No, ¿y ahora? Menos 200, ¿no? A ver. ¿Qué tal, Carlitos? Pues nada, ¿Estás sin acera? nos hemos quedado sin acera. Cosas que pasan, lastimosamente pasan. Aquí vamos a como encofrar un poco, yo creo, ¿no? Sí, aquí vamos a poner el suncho. Pillaremos desde allá el suncho que tiene 6 metros, que pillará más o menos por aquí, tal. Encofraremos esto un poco a la hora de echar el hormigón con esas planchas. ¡Ah! Las planchas, están allá atrás, vale. Con las planchas un poco. No sé qué tal está la parcela. Pues nada, la parcela se ha quedado genial, la verdad. Ha quedado... Bueno, que falta queda- tierra, pero... Nos queda un poco, queda un poquito de tierra por echar. Unos camioncillos, 3, 4, 2, si hay suerte. Si son 2 mejor porque cuesta menos. Y nada, ahora lo próximo que haremos es cubrir todo esto, Lo que ya estaba. que ya estaba descubierto porque lo habréis visto en el vídeo. Descubrirlo otra vez, esos tubos, taparlos porque si no se van a meter cosas. Ya poner el tubo. Sacar el tubo de desagüe por aquí, que para nuestra mala suerte el tubo, en lugar del tubo salir en nuestra parcela, sale en la parcela del vecino, Porque hay una piedra. porque hay una piedra enorme aquí. Entonces, el tubo tenemos que ver con algunos codos de sacarle por aquí y luego eso taparlo con tierra, echar hormigón y unir ya todo esto para tener un muro cerrado. Sin querer, hoy hemos avanzado algo que no queríamos avanzar, pero ya está hecho. Era cogerlo de la máquina y no dejarlo ir, ¿no? Ya, hemos cogido al hombre de la máquina que ha venido y tal, y le hemos tenido... Él venía a hacer la zanja. Y le hemos hecho allanar todo esto. Y ya, pues, le hemos cogido ahí un poquillo al hombre desprevenido y ya. Que así, por lo menos aquí, cuando ya echemos el hormigón, el zuncho, tal, eso seque, aquí ya podemos meter la hormigonera, podemos meter el coche mismo, podemos meterlo aquí. El muro, debo decir que aguantó bastante bien.
bastante bien. Aquí cayeron varias veces algunas piedras. Miren. Este es el mayor daño que sufrió el muro. Que sufrió el muro, sí. No sé qué dije. En esta parte igual aguantó muy bien porque cayeron aquí algunas piedras y todo. Está loco, yo no sé dónde saca fuerzas, por Dios. Ya deben ser las 7 u 8 de la noche. Pues nada, ahora vamos a seguir descubriendo esto, que es la tercera vez. Pero es que no para de caer tierra. Hemos parado un par de días porque teníamos que ir a hacer algunas cosillas al médico y tal, y se ha llenado otra vez de tierra, así que hay que limpiarlo otra vez. Aquí voy a limpiar un poco con la pala, acá. ¿Eh? Acá quiero limpiar esta parte un poco con la pala. Ah, vale, sí, o con el rastrillo puedes ir allanando la tierra, que se hace con el rastrillo, ¿eh? A ver, así es como quedó. Uf, muy mal. Vamos a tener que encofrar para que no, para que no vaya tanto hormigón. A ver, ahí ya se ve, creo. Muestra tu dedo. No tiene nada. Seguro que no, mira cómo sale ahí el rojo, la sangre ahí a través de la piel. Pero es que me ha pillado 3 dedos. Ay, pero este ha sido el peor. ¿Cómo ves? Pero es mi culpa. Se llama ser educado, tener amabilidad y no decirte, oye, mira tú que estás moviendo piedras, esta piedra que es más grande que todo tu torso, muévela tú sola, anda. Pero No. es que yo no estaba moviendo esa pieza, estaba moviendo estas así pequeñas. Entonces, ¿y qué te voy a decir yo? Entonces tú mueves las grandes y muevo yo las pequeñas. No iba a mover las grandes. Pero, a ver, entonces si no, deja las pequeñas, mueve las grandes. Es como que tú me digas, mira, esta piedra enorme que sobresale en la parcela, tú, bueno, vamos a mover esta. Venga, esta sí, esta sí. Esa grande la dejamos estaba ahí moviendo en medio. así. No, hombre, las grandes que son las que estorban. Pero Carlito, damos urgencias, ¿no? Pero si no puedes ni mover el dedo. Nada, ahora esto, dame unas 2 horas y, y se pasa. Ay. Hola a todos. Lo siento por el viento y tal. Que nada, que como no hemos podido grabar mucho, porque como sabéis me he hecho daño en el dedo y pues trabajar así, difícil. Entonces le hemos pedido ayuda a nuestro profesor, que es el señor que trabaja ahí atrás, y la verdad que sí, que nos echa una mano. El señor es genial, es muy buena persona. Y nada, lo tenemos ya prácticamente hecho. Quizás solo para que se vea un poco cómo está quedando. ¿No viste cómo preparó? Not at all. Ya viene con esta. Ya, yo creo que ya, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la máquina? Va. Aquí. ¿Ya viste cómo lo hizo entonces? Desde arriba. Eso, sí. No sé, compañera al lado de este fondo, ¿No? Compañera. Sí, está de fondo. ¿Quieres ver? A ver. ¿Qué hay ahí? ¿No ves el cemento de compañera? Compañero, pero estaba pesado.
Oh, por Dios, tú no sabes la fuerza que yo estaba haciendo. No te imaginas. A ver. Pues hola, ¿qué tal estáis? Veréis siempre con la misma ropa. Lo malo es que sí, usamos esta ropa para trabajar y demás, pero que no somos guarretes, que luego la lavamos, ¿eh? Ahora en invierno tendremos que usar, no sé, más mudas, porque no secarán tan rápido como ahora. Pero ahora que llegue el invierno, pues ya lo veremos. A ver. No os lo enseñamos antes, vale, os lo voy a enseñar ahora. Bueno, primero os voy a enseñar el dedo. Que no sé si se vaya a ver bien, pero está hinchado y morado. Porque, bueno, tengo cemento ahí. Me cayó una piedra que estábamos moviendo, que era una piedra que está por ahí. Es grande. Nada, lo que hemos hecho ha sido, os lo voy a enseñar. Lo que hemos hecho ha sido coger un trocito de tubo de esto, unos 20-30 centímetros, cortarle y pegarle al codo, ¿vale? Hay un codo ahí abajo, cada uno de estos tubos tiene un codo. Entonces, el codo entra y tiene un trozo de tubo de este, que es de 160, de 20-30 centímetros, ¿vale? Que entra ya, ¿para qué? Para que el agua vaya bien y no se escurra. Una vez hecho eso, se mete bien el tubo, obviamente se pegan, ¿vale? Con un pegamento que tenemos ahí, que le podréis ver, muy pequeñito, por ahí. Y una vez pegado, ya pegamos este grande. Ponemos nuevamente pegamento y pegamos este grande y aquel grande. Entonces, este se queda así tal y el nuestro ahí. Haremos luego una arqueta que nos lo ha dicho el profesor. El señor es muy buena gente. La verdad es que, yo que sé, me ha visto con el dedo así un poco pillado y demás. Ha venido, nos ha ayudado a hacerlo. Nos ha guiado muchísimo. Prácticamente él ha hecho todo el trabajo. El señor no sabe que hacemos los vídeos en YouTube y demás. Algún día se lo contaremos. A ver si se echa alguna risa o lo que sea al vernos. Y nada, pues es así como queda. Vale, nos hubiese gustado grabarlo y demás, pero no teníamos batería. La cámara se nos había olvidado cargarla anoche y tal. Entonces, pues nada. Y ahora vamos a recubrir el tubo. Ahí, ¿vale? Y no sé si haremos mucho más por hoy, por cómo tengo el dedo, pero mañana es fiesta, no sé si vengamos. Intentaremos venir, aunque sea a terminar los hoyos, pero nada. Madre mía, me voy a cagar el tubo. Ahí está. Ahí está. Primera vez que veo que van a cubrir todo el tubo. ¿Sí? No sé si se cubre, pero... Yo lo voy a hacer porque, como dice, está en el tema del vecino. Por un lado eso. Y por otro, que como vamos a poner aquí muro encima, ¿sabes? Claro. Primera vez, como si estuvieses en muchas obras, ¿eh? La primera vez que lo voy a ver. Oh, sí. En las 25 obras en las que estuve antes, jamás, sí. Pero yo veo por YouTube. Madre mía. Tú estás jugando, ¿no? No. Yo te voy a ti jugar ahí. Ya está. Vale, Está, jefe. muy bien. Nada. Paso. Está de peor, ¿no? Ya. Hoy me sentí tan bien. Decir, te voy a traer esto. Voy a traer la pala, por favor. Soy yo la que trae todo. Ya. Vámonos a comer. Ya está, Carlitos, ya he terminado. Pues nada, a ver, ¿qué tal estáis? A ver. Bueno, a ver, aquí había un hoyo enorme, ¿vale? ¿Lo habéis visto? Pues nada, hemos rellenado tierra, mucha tierra. Del vecino y a nosotros. Y ya lo hemos dejado aquí en principio. Ahora vamos a cubrirlo con una de estas y un poquito de plástico. Y queda así de momento. Los próximos pasos, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. A ver, os voy a contar. Va un vale. ¿Eh? Va un vale. Vale, lo primero. Hemos leído un comentario, no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre. Voy a intentar buscarlo y ponerlo aquí en la edición.
¿cierto? Y el señor que dice que digo muchas veces vale. Que sí, que tiene razón, ¿eh? Porque lo hemos visto en un vídeo, nos hemos puesto a revisar los vídeos y hay uno que en menos de un minuto lo digo 12 veces. 12 veces o al menos. Entonces, gracias, porque lo hemos notado y voy a intentar decirlo menos, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo primero. Estuve a punto de decir vale ahora mismo, ¿eh? Entonces, eso es lo primero. Nada, que muchas gracias, que lo dejo apuntado y claro, tengo que no decirlo tanto. Entonces, seguimos, ¿vale? ¡Oh! Ya lo he dicho, madre mía. Entonces, seguimos. En el próximo vídeo veréis un poco de la continuación de lo que son los hoyos para la zapata. Las habréis visto, hay mucha piedra. No creo que podamos avanzar con ello. Viene el arquitecto, ¿vale? A la parcela, he dicho vale. Viene el arquitecto a la parcela a mirarlo, a darnos unas instrucciones, a valorarlo, que es importante su valoración y demás. Entonces, lo va a mirar y en base a ello veremos cómo vamos a seguir con lo que son los agujeros de las zapatas y esa parte que es muy importante, los cimientos. Pero de momento ya tenemos el desagüe aquí fuera. No, nos vamos temprano por el dedo de Carlos. Bueno, nos vamos, estoy todo sucio y demás y por hoy... Muestra tú. Pues lo veis un poco, mirad, está negro. La uña parece que no tiene problema, está ahí rojilla y tal, pero aquí no sé si se ve bien, pero está morado. Y me cuesta moverlo. Así que mañana... ¡Uy! Me dio un golpe. ¡Ay! Uy, qué golpe me he dado con la caja de cambios, por Dios.